Hola muchachos, en esta ocasión vamos a valorar lo que son los antineoplásicos, fármacos que se emplean en el tratamiento del cáncer, ¿verdad? Entonces nuestros objetivos en esta ocasión es conocer los conceptos en el abordaje terapéutico del cáncer, comprender la relación entre el ciclo celular y fármacos antineoplásicos. ¿Qué quiere decir eso? En que tenemos que entender qué tiene que ver el ciclo celular en relación a los fármacos antineoplásicos. También tenemos que identificar las fases del ciclo celular que se ven afectadas por cada grupo de antineoplásicos. Más adelante vamos a ver que los grupos de antineoplásicos van a actuar en una u otra fase del ciclo celular, otras son inespecíficas. También se debe reconocer los efectos indeseables de los fármacos, por supuesto que antineoplásicos, sea un grupo farmacológico. Y al final pues analizar el uso de los antineoplásicos, lo analizamos durante la clase y finalizamos con la revisión de la guía de seminario. Pero para comenzar, a manera introductoria, antes de evaluar los fármacos, debemos de conocer algunas cositas de lo que es el ciclo celular, ya abordado obviamente en el apartado de bioquímica. Ustedes ya conocieron bien lo que es la célula, el ciclo celular, las fases, el término que se está viendo ahí en la pantalla, que es apoptosis, de tal manera que es importante conocer las fases del ciclo celular, porque como decía antes, hay diferentes grupos de fármacos que actúan tanto en la fase G1 o en la fase de síntesis o en la fase G2 o incluso en la mitosis. Otros son inespecíficos, pueden actuar en cualquiera de las fases. Entonces, por eso es importante conocer lo que es el ciclo celular, y decimos que este es que se define como la sucesión de cambios que ocurren durante la vida de la célula e incluye la proliferación celular. Eso es el ciclo celular. De ahí que cuando hablemos de cáncer estamos hablando de que el cáncer va a prevalecer, en el cáncer va a prevalecer una proliferación desordenada del ciclo celular. Es decir, va a haber un desorden del crecimiento y la división celular porque se ve alterada las fases y los puntos de control del ciclo celular, que son los que vamos a estar viendo en todo el capítulo. Pero ¿por qué es importante conocer el término de apoptosis? Porque es uno de los mecanismos que la célula tiene, que el cuerpo humano cuenta con ese mecanismo, que es la muerte celular programada. Es decir, que en los puntos de control se detecta alguna anomalía, entonces la célula tiene que ser programada para morir, porque si no pasaría el defecto a la siguiente fase y por tanto pues se heredarían los defectos genéticos. Entonces de ahí que la apoptosis es el proceso de muerte celular programada, llamada también suicidio celular controlado genéticamente, como a través de los puntos de control en donde se decide si la célula sigue su curso normal o se va a fase se va a apoptosis. Entonces decíamos que el ciclo celular son diferentes fases, en donde por ejemplo en la fase de síntesis ahí se da la producción de los componentes celulares necesarios para la mitosis, por ejemplo, ¿verdad? En la fase G1 se da la síntesis de las enzimas necesarias para la síntesis del ADN, ¿verdad? Se replica el ADN. Pero ¿qué es lo importante ahí de conocer de las fases del ciclo celular? Como lo están viendo ahí en la pantalla, es la fase G0, que se dice que es un estado de reposo. La célula allí no se divide, estamos hablando de células musculares, los eritrocitos y las neuronas. ¿Qué importancia tiene saber esto en farmacología? Porque algunos antineoplásicos se ven con la dificultad de que no eliminan las células cancerosas, porque estas, para defenderse del fármaco, se van a fase G0, como es la fase las células neuronales, por ejemplo. Entonces eso lo vamos a ir viendo durante cada fármaco, especialmente en el seminario, donde vamos a abordar aspectos
puntuales. Existe la relación de la apoptosis y el ciclo celular. Como veníamos hablando, es la muerte celular programada y esta actúa como una oponente, la mitosis. ¿Por qué? Porque la apoptosis lo que sirve es para sacar del juego a la célula, ¿verdad? La célula que está normalmente desarrollándose no puede pasar a la mitosis y por tanto no va a pasar a la división. Como ustedes ya saben, en mitosis al final salen dos células idénticas, con idéntico material genético. Es decir, si no existe el punto de control para detener eso y mandar a la apoptosis a la célula, se van a heredar cualquier anomalía genética y por tanto se va a ir multiplicando, ¿verdad? Igual pasa con el cáncer. Vamos a ver adelante, ¿verdad?, que las células cancerosas evaden la apoptosis. Las células cancerosas tienen mecanismos que las hacen que resistan toda la serie de mecanismos fisiológicos con el cuerpo cuenta. Por ejemplo, en la angiogénesis, ellas se revisten de vasos sanguíneos para poder proliferar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la apoptosis puede iniciarse en el tercio final de la G1, ¿verdad?, en GAP1, para impedir que una célula dañada ingrese a la fase de síntesis. De esa manera, las mutaciones no se van a reproducir durante la replicación del ADN, ingresando así a la especie y en la fase G2, para impedir que las células no hayan llegado a la madurez y entren en la mitosis. Entonces, estamos hablando de que esos son los puntos de control. En cualquiera de ellos, si se encuentra una anomalía, entonces se va a ir a apoptosis la célula. Va a haber muerte celular programada para que el ciclo celular no siga con ese daño. Ahora hablemos de cáncer, que es lo que estamos tratando de abordar el día de hoy, abordarlo farmacológicamente, porque existen una serie de terapias. Aquí nos atañe lo que es la farmacología. No obstante, tenemos que abordar algunos aspectos epidemiológicos. Por ejemplo, se dice que el cáncer ocupa el segundo lugar detrás de las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte. Menos del 25% se cura. Eso es importante saberlo porque cuando estamos enfrente de un paciente que ya lo diagnosticamos como cáncer, de antemano tenemos que tener una estrategia para poder abordar a este paciente. No podemos decirle usted se va a curar porque todos los cánceres se curan. No, tenemos que manejar algunas cifras porque de esa manera nos ayuda a poder enfrentar la situación del paciente. No podemos decirle, por ejemplo, al paciente que este tratamiento antineoplástico que le vamos a proporcionar o le vamos a indicar va a proporcionar una cura. Entonces, de hecho, tenemos que ir enfrentando las interrogantes del paciente con ciertos datos epidemiológicos. Solo el 10% logra la curación o remisión con el tratamiento farmacológico. Vamos a ver más adelante que hay tratamientos paliativos y tratamientos curativos. De hecho, la mayoría son tratamientos paliativos. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento del cáncer? Es que el tratamiento no va solo en función de aniquilar o de eliminar las células cancerosas. Ataca o actúa sobre las células normales. Entonces va a provocar una serie de efectos no deseados, graves algunas veces en el paciente, de tal manera que el tratamiento, en vez de curar, hace daño al paciente. Entonces tenemos que conocer toda una serie de datos epidemiológicos, clínicos, para poder enfrentar la situación del paciente. No obstante, es una opción el tratamiento antineoplástico. Hay tasas de remisión, hay pacientes que se curan y por eso es que tenemos que ofrecer siempre que se pueda esta opción. La tasa global de supervivencia a los 5 años en los pacientes con cáncer es aproximadamente del 65%. Pero ahora definamos cáncer, ¿no? ¿Cómo lo definiríamos cada uno de nosotros? La idea es que
cada uno formule su definición de cáncer, basándose en una serie de datos clínicos, ¿verdad?, epidemiológicos, pero la idea es que todos manejemos a rasgos generales qué cosa es el cáncer, porque eso es lo que vamos a tratar farmacológicamente. El cáncer o neoplasia, neoplasia, crecimiento celular, estamos hablando de cáncer. Son un grupo de enfermedades genéticas en donde se desarrolla una porción anormal de tejido o tumor maligno. ¿Y quiere decir esto? Que hay un crecimiento desordenado. No podemos estar hablando de cáncer como un síntoma, como un cuadro clínico. Es un conjunto de enfermedades genéticas, porque van a fijarse, más cuando vayan a medicina interna, que el cáncer como tal tiene que ver, tanto desde el punto de vista bioquímico, fisiológico, fisiopatológico, con una serie de eventos que generan una serie de enfermedades. Por eso se trata de un grupo de enfermedades genéticas principalmente, ¿verdad? Porque a través de las células germinales, que es donde se heredan la mayoría de cánceres, aunque hay cánceres somáticos, de las células somáticas. ¿Qué es lo importante saber ahí? Que es una porción anormal de tejido, tumor maligno. Esta porción anormal venció, evadió la apoptosis, se creó su propia irrigación sanguínea, crece desordenadamente sin las regulaciones autocrinas o paracrinas, una serie de mecanismos que en fisiología ustedes lo aprendieron, y la célula crece desordenadamente. Eso es cáncer. ¿Qué es lo principal a saber ahí? Entonces, que eso es un desequilibrio entre la proliferación y la eliminación celular, que es básicamente lo que es el ciclo celular. Proliferación versus eliminación celular. ¿Cuál se va a eliminar? La que no sirve, la que ya no se pudo reparar, porque hay mecanismos reparadores, ¿verdad? Entonces, pero la que ya no sirve en el ciclo celular, entonces se va a eliminación, se va a apoptosis. Ahora hablemos a rasgos generales de la quimioterapia antineoplásica. En esta charla vamos a estar abordando los aspectos generales de la quimioterapia antineoplásica. En ella me va a interesar entonces que nos aprendamos los mecanismos generales de cada grupo, porque como van a ver hay varios grupos de antineoplásicos y por eso tenemos que identificarlos y conocer qué grupos afectan una fase, por ejemplo la fase de síntesis del ciclo celular, qué grupos afectan la fase G1, o qué grupos farmacológicos son inespecíficos, pueden actuar sobre cualquiera de las fases. Pero, ¿qué cosa es quimioterapia antineoplásica? Tenemos que saber, para poder tratar a un paciente con fármacos antineoplásicos, tenemos que saber qué cosa es la quimioterapia antineoplásica, qué son los fármacos antineoplásicos. Entonces, se pueden definir como un conjunto diverso de fármacos que actúan mediante diferentes mecanismos inhibiendo el crecimiento celular. La capacidad de alterar el ciclo celular lo tienen la quimioterapia antineoplástica, los fármacos antineoplásicos. Eso va a provocar la muerte de la célula. Anteriormente le decía que es un problema la terapia antineoplástica. Básicamente es como si te corres te alcanzo y si no te corres te alcanzo. Pero el tratamiento antineoplásico, su objetivo es provocar la muerte de la célula. Pero ¿cuál es el problema que les decía anteriormente? Es que no es selectivo el tratamiento antineoplásico. Ataca la célula maligna, pero también ataca las células normales del cuerpo. Y por eso es que vamos a ver ahí más adelante que van a haber una serie de efectos indeseables, una serie de problemáticas que va a afectar la salud del paciente. Solo fijémonos en la imagen que la quimioterapia antineoplástica, ¿a quién tiene en la mira? Tiene en la mira a la célula cancerosa. Entonces podemos decir que el blanco, o sea la célula blanca o el target, como diremos en inglés, la célula objetivo
de la quimioterapia antineoplástica es la célula tumoral. Pero no es tan así, ¿verdad? No es específica la quimioterapia antineoplástica para las células tumorales. De ahí que van a tener una serie de efectos sobre la médula ósea, sobre la piel, una serie de cosas que vamos a ir abordando poco a poco. En cuanto a los protocolos de tratamiento, podemos decir que la quimioterapia en combinación tiene mayor éxito que un solo fármaco. Usualmente no va a haber esquemas que indiquen los especialistas con un solo fármaco. Usualmente se aplican 2 o 3 fármacos. ¿Y qué significa eso? Una polifarmacia de un medicamento, de fármacos que son altamente tóxicos. Obviamente el paciente se ve afectado en su salud porque, como decíamos antes, la quimioterapia del cáncer no es selectiva, lamentablemente. Los fármacos citotóxicos cualitativamente diferentes suelen combinarse a dosis completas, tasas de respuesta más elevadas, aunque mayor toxicidad para el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber, si ustedes incrementan, puede haber un protocolo de 4, de 3, de 4 fármacos, van a tener una mejor respuesta. ¿Pero qué significa eso? Una mayor toxicidad para el paciente. Van a ver que fármacos tienen toxicidades similares, eso limita la dosis. O sea, hay un fármaco, por ejemplo, que afecta grandemente la médula ósea y va a provocar mielosupresión. Tenemos que acostumbrarnos a ese término. Mielosupresión quiere decir que está afectada la médula ósea y por ende va a afectar las series rojas, blancas y plaquetas. Hay otros fármacos que van a provocar cardiotoxicidad, son cardiotóxicos, y hay otros que van a provocar nefrotoxicidad. Juntar esos 3 efectos indeseables en el paciente, eso es grave. Entonces tenemos que jugar con las indicaciones, ¿verdad? Obviamente, como generales o como médicos de familia, no vamos a estar indicando quimioterapia, pero sí, ustedes que están en formación, necesitamos que aprendan las generalidades de los citostáticos, también les decimos a los antineoplásicos, porque van a rotar por medicina interna, muchos de ustedes van a ser internistas y tienen que saber la base para poder abordar farmacológicamente los pacientes con cáncer. Se combinan de un modo seguro mediante la reducción de las dosis. Volvemos a la explicación anterior, ¿verdad? Si 2 o 3 fármacos le van a provocar al paciente muchos efectos indeseables, entonces se trata de dejar los fármacos que más necesita el paciente y que menos efectos indeseables le va a provocar. Obviamente todo depende de la condición del paciente. No es lo mismo tratar a un paciente que está sin o que no tiene enfermedades concomitantes, tiene un buen estado nutricional, a aquel que sí tiene problemas. Entonces, el abordaje de la farmacología de los antineoplásicos depende de muchos factores. Hay problemas asociados a la quimioterapia. ¿Y cuál sería el principal que tenemos que enfrentar cuando estamos abordando farmacológicamente al paciente con cáncer? Este es que la quimioterapia presenta resistencia. Esta es inherente a la mayoría de los antineoplásicos. Se van a ver que el oncólogo le indica protocolos o esquemas de antineoplásicos y ese tumor, en vez de disminuir de tamaño, más bien va creciendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que hay resistencia a los antineoplásicos. Unos mecanismos son inherentes, otros los hacen a través de las mutaciones, ¿verdad? La célula tumoral se muta para poder evadir los mecanismos de acción de los fármacos. Una de las cosas importantes que hay que saber es que la glucoproteína P es la responsable de la resistencia a múltiples fármacos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Es que el bombeo de fármacos para expulsarlo a la célula va a estar aumentado. O sea, la glucoproteína P necesita sacar el fármaco para que la célula tumoral pueda seguir creciendo.
Entonces, la glucoproteína P la vamos a abordar en el seminario de manera más amplia, pero ya van conociendo un poquito de eso, y es que lo que va a hacer que el fármaco sea inocuo en este caso es que se da un bombeo, se expulsa el fármaco de la célula tumoral, por supuesto. La mayoría de los antineoplásticos son mutágenos y pueden aparecer neoplasias. Esto es paradójico, o sea, estamos tratando un cáncer, pero le estamos aplicando, le estamos administrando, le estamos indicando un fármaco al paciente del que puede desarrollar neoplasia a mediano o largo plazo. Un ejemplo de ello es la leucemia no linfoide aguda, que puede presentarse 10 años o más después de la curación. Entonces, lo que trato de explicarles es que el manejo del paciente con cáncer es difícil. Tenemos que jugar con todas las posibilidades, conocer lo más que se pueda de la fisiopatología del cáncer, de los mecanismos de acción y de los efectos indeseables que presentan, de los sitios de afectación que tienen los fármacos, porque de eso depende el éxito. Obviamente, algunos pacientes no van a responder, porque depende de muchos factores, como hablamos antes, y porque puede mutarse la célula cancerosa o porque puede haber resistencia inherente. El tratamiento destinado a destruir las células tumorales también afecta a las células normales. Eso ya lo habíamos hablado desde la introducción, que el tratamiento no es selectivo. Entonces va a afectar tanto a la célula tumoral como a las células sanas, lo que va a producir manifestaciones tóxicas. Vamos a hablar de alopecia, de caída del pelo, vamos a estar hablando de anemia, de nefrotoxicidad, etc. Habrá una serie de efectos sobre el cuerpo. Pero siguiendo la charla en ese sentido, hablamos de sitios de afectación. Los mecanismos de acción son diversos, pero el efecto es no selectivo. Insisto en esa palabra porque tiene que quedar la idea. El efecto del farmacológico es no selectivo sobre la célula tumoral. Entonces, ¿qué significa esto? Que me va a afectar, que le va a afectar al paciente todos los tejidos, ¿verdad? Va a haber una afectación de tejidos en rápido crecimiento. Y ahí están enumeradas los sitios de afectación principales en el cuerpo. Va a estar afectada la piel, van a ver que hay ulceraciones a nivel de las mucosas, van a haber mucositis. Cuando estamos hablando de antineoplásicos, de farmacología antineoplásica, hablamos de mucositis, que es la aparición de llagas, digamos, por así decirlo, en la mucosa. Se va a ver afectada la médula ósea, puede haber afectación de una, dos o las tres células sanguíneas, la serie blanca, la serie roja o las plaquetas, y a nivel de las células germinales también se ve afectada. En general, les expongo aquí el mecanismo de acción por grupo. Ya tenemos nociones de qué cosa es el ciclo celular, cada una de las fases, y entonces les decía anteriormente que cada uno de los grupos actúa sobre una de las fases, como por ejemplo fármacos específicos de la fase de síntesis, un grupo que se llama araminócido de citosina o las hidroxiureas, son específicas de la fase de síntesis. Estas que por ejemplo los específicos de la fase F que se autolimitan, como la seimercaptopurina, o los fármacos específicos de la fase M. En ellos tenemos vincristina, vimblastina, paclitaxel. Esto solo se ve feo al principio, pero solo para que tengan una idea, que algunos son específicos de una fase, como por ejemplo la fase M. Podría preguntar qué fármacos son específicos de la fase M. Y también los fármacos inespecíficos del ciclo celular. Estamos hablando de fármacos alquilantes que vamos a ver más adelante, nitrosurea, antibióticos antitumorales, vemos más adelante. Entonces, de este cuadrito, apréndanse qué grupos de fármacos actúan sobre la fase S, sobre la fase M, o cuáles son inespecíficos. Anteriormente les estuve explicando que en el ciclo celular algunas células, como las neuronas, las células musculares o los eritrocitos, se van a fase G0.
¿Y cuál es el objetivo? Es evadir el tratamiento farmacológico. Es importante conocer los efectos no deseables cuando estamos hablando de antibiótico, de tratamiento antineoplásico en general, porque eso depende del mecanismo de acción de la quimioterapia. Entonces están las células tumorales, ¿verdad? Y la quimioterapia va a afectar, impidiendo el crecimiento de vasos sanguíneos, deteniendo la división de las células, produce la muerte celular espontánea e impide la división celular al alterar las estructuras de la célula. Recuerden siempre que esa forma, ese mecanismo de tratamiento de los fármacos no es selectivo. Entonces miremos la ilustración, los efectos adversos más frecuentes o efectos secundarios a la quimioterapia. Esto puede presentar la lesión en diferentes tipos de células. Esto produce a su vez diferentes signos y síntomas. Por ejemplo, van a haber pacientes con anemia, puede haber, entonces la célula sanguínea, por ejemplo, ahí los eritrocitos se están viendo afectados, puede haber infecciones. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico va a estar deprimido. Puede haber alopecia, si se fijan, o se fijan en la imagen que está un pacientito sangrando. ¿Por qué? Porque tiene afectación de las plaquetas. ¿Qué significa eso? Toxicidad medular o supresión de la médula ósea, ¿verdad? Por este lado miramos estomatitis, se dice, ¿verdad? Estas son las mucositis. Ustedes le van a observar la mucosa oral al paciente y van a ver las llagas. Esto es secundario al efecto de los fármacos. Y como por ejemplo, aquí en esta parte ven la pérdida del apetito, lo que conlleva pérdida de peso, ¿verdad? Los cambios en el sentido del gusto, va a haber el estado de ánimo va a estar bajo, pero por aquí miramos náusea y vómito. ¿Cuáles son los más frecuentes y los más temidos del paciente? Náusea y vómito. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que presenta el paciente. Eso puede conllevar a deshidratación, que más adelante vemos que puede dar hasta una insuficiencia renal irreversible. Entonces por este lado los anoto cuáles son los efectos adversos más frecuentes, y tenemos náuseas y vómitos, decíamos que eran los más temidos por los pacientes. Por eso cada terapia o cada ciclo está precedido de una profilaxis antiemética. El paciente puede presentar anemia, neutropenia o trombocitopenia. Tenemos también aquí por este lado la clasificación de la toxicidad de los antineoplásticos. Se clasifica en toxicidad inmediata, toxicidad precoz, retardada y tardía. La inmediata es de horas a día, y ahí lo que va a haber es un paciente con vómito, puede haber unas reacciones anafilácticas, o sea, de alergia, y puede haber insuficiencia renal aguda. Puede ser secundario al vómito, o puede ser porque ya está afectando el fármaco, está siendo nefrotóxico, aunque muy raramente, porque estamos hablando de horas a día. ¿Cuál es lo más frecuente que se dé ahí como causa de insuficiencia renal aguda? La deshidratación. La toxicidad precoz, estamos hablando de días a semanas, y ahí va a haber una disminución de los leucocitos, ¿verdad? Va a haber una neutropenia, lo que va a condicionar a infecciones. Puede presentarse un paciente con alopecia, mucositis, que ya las observamos en la imagen como llagas en la mucosa, y la toxicidad retardada de semanas a meses. Ya ahí va a presentar el paciente neuropatía periférica, y la van a observar en el desarrollo de la clase y en el seminario, que algunos fármacos limita el uso de ese fármaco porque produce neuropatía. Otros son cardiotóxicos y producen miocardiopatía u ototoxicidad. Ya cuando estamos hablando de toxicidad retardada, ahí eso limita el uso muchas veces de uno o dos o tres fármacos que son ya tóxicos para el paciente, pero que ni modo los tenemos que indicar. Y en la toxicidad tardía, desde meses hasta años, ya el paciente tiene afectadas sus células germinales, está estéril, puede haber una carcinogénesis.
En cuanto a la resistencia de los antineoplásticos, en la guía vamos a ampliar eso, hay una pregunta de eso, pero es importante que conozcamos alguna cosita al respecto. Las células tumorales son capaces de generar resistencia a los tratamientos establecidos. Uno decíamos era que pueden ser inherentes o pueden ser intrínsecos o por adquiridos. En este caso puede haber una expulsión del citostático de la célula, lo habíamos hablado anteriormente, con la sustancia P, que expulsa el citostático de la célula para que la célula tumoral pueda crecer y no se vea afectada por el fármaco. Pero también puede ser por ampliación genética, se modifica los genes de la célula tumoral y eso le da una protección frente a los tratamientos farmacológicos. De ahí que los mecanismos de resistencia pueden ser intrínsecos o adquiridos. Esta es la manera de resumen. Entonces al final tenemos que los grupos citostáticos se clasifican como alquilantes, como antibióticos tumorales. También los derivados de las plantas pueden ser antimetabolitos o derivados del platino. Y decimos a nivel de resumen entonces que hemos estado hablando de cáncer, de fármacos antineoplásicos, pero que es importante conocer pues, los conceptos acerca del cáncer y que este es un conjunto de enfermedades de etiología variable en donde el crecimiento celular es indiscriminado, o sea, hay un desequilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular, ¿no? Es importante saber, ¿verdad?, que la célula cancerosa evade la apoptosis, tiene capacidad de metástasis. Metástasis es que se expande el tumor hacia sitios lejanos, fuera del lugar de origen, y el tratamiento depende ya del estadio. La célula cancerosa decimos que es la célula diana de la terapia antineoplástica, pero se lo recalqué mucho durante la clase y decimos que el efecto antineoplástico es no selectivo. Entonces, de ahí que cuando hablamos de tratamientos, hablamos de curación cuando hubo una eliminación completa del tumor. Y hay casos, decíamos que es bajo el porcentaje de curación, pero sí lo hay. ¿De qué depende eso? Decimos en la cuadrito de arriba, depende del estadio. Hay diferentes estadios de los distintos tipos de cánceres y por eso es que debe haber una prevención, un diagnóstico precoz para que haya una tasa de curación completa. Entonces decimos que hay un tratamiento curativo, pero en la mayoría de casos estamos hablando de que ya no encontramos un paciente cuando existen metástasis y ahí vamos a ofrecer nada más un tratamiento paliativo. ¿Qué significa eso? Paliar los síntomas, mejorar la calidad de vida, pero el pronóstico no es bueno, el pronóstico al final es malo. Tenemos que hablar con el paciente en ese sentido con toda la capacidad que nos da la formación médica para poder expresarle su pronóstico de una manera que no le cree problemas psicológicos al paciente y lo vaya a empeorar. Pero la mayoría de pacientes le vamos a ofrecer un tratamiento paliativo y tenemos que hacérselo ver desde el inicio. Uno comienza hablando con los familiares y pues al final el paciente se da cuenta que su cáncer ya es difícil que tenga una tasa de curación completa, pero que se le ofrece un tratamiento paliativo que le va a mejorar su calidad de vida y que le va a prolongar la supervivencia. Al final decimos que el tratamiento antineoplástico afecta entonces a todas las células cancerosas y no cancerosas y los efectos secundarios se dan a todos los niveles del cuerpo, ¿verdad? En donde destaca, lo puse ahí porque la mielosupresión es muy importante cuando vemos un paciente en la consulta que nos acude con prácticamente una anemia, una hemoglobina de menos de 10, de 7, qué sé yo, que le está provocando ya el cuadro clínico de una anemia severa y que eso tiene que tener su tratamiento. Esta es la bibliografía que hemos usado. Espero que hayan comprendido las generalidades del tratamiento antineoplástico.
Lo vemos en la próxima clase, que ya es el tratamiento farmacológico antineoplásico.